Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Proyecto de Periodista, donde cada semana jóvenes del sector de la información y la comunicación comparten sus ideas, sus vivencias, sus temores y visiones sobre el presente y el futuro del periodismo. Hoy tengo conmigo, a través de una pantalla, claro, a Carla González Ricarte, asistente parlamentaria de la eurodiputada socialista Inma Rodríguez Piñero. Bienvenida, Carla. Buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo hoy. Como habréis visto en el título del programa, hoy vamos a hablar sobre comunicación política institucional. Y es que Carla, graduada en periodismo por la Universidad de Valencia en 2013, si no me equivoco. Sí, exacto. Ha pasado por el gabinete de comunicación del PSPB, el Partido Socialista del País Valencià, ha sido jefe de prensa y de gabinete del portavoz socialista en les Corts Valencianes y también de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Y ahora está aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo. ¿Cómo descubres tú que quieres dedicarte a la comunicación institucional y política y cuáles son los primeros pasos que das para entrar en este ámbito? Bueno, yo tengo que decir que a mí me llevó la vida a esto porque jamás hubiese imaginado que acabaría en el gabinete de comunicación de un partido político. Cuando entramos en la carrera todos queremos cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que todos queremos hacer un poco de Kapuczynski, pero hay que dejarse llevar. Y a mí me pasó algo parecido porque yo entré de casualidad, venía de hacer unas prácticas en La Razón, donde cubrí las vacaciones de verano, de mayo a septiembre. Y justamente el último periodo que iba haciendo sustituciones y la de la última chica que cubrí era la que llevaba política, entonces la que cubría partidos políticos, entre ellos el PSPB. Entonces, bueno, pues entré en contacto con el gabinete de comunicación del PSPB en el último periodo el mes de septiembre aproximadamente, que era el mes cuando empezaba cuarto. Y bueno, me gustó el periodismo político. O sea, yo me aprendí mucho de aquella experiencia. Para mí, yo siempre he dicho que fue mi mejor escuela de periodismo, aquellos 5 meses en La Razón. Y luego, en octubre, se me acabó el 31 de septiembre, pues el 1 de octubre o 2 de octubre teníamos que elegir las prácticas obligatorias en la carrera. Y de repente del listadito que nos dieron para elegir, porque tenías que elegir de un listado cerrado que te daba la universidad, vi gabinete de comunicación del PSPB. Y dije, mira, pues las chicas fueron agradables. Y dije, voy a probar por no acabar la carrera sin conocer el otro lado, el lado oscuro. Sí, el lado oscuro. Luego hablaremos del lado oscuro. Vale. Pues yo, que era muy digna en aquel entonces, que decir, quería dedicarme al periodismo real, al puro de un medio, dije, voy a probar, ya alguna vez en la vida lo tengo que probar, pues que sean las prácticas. Y no me fui nunca de allí. Además, luego te especializaste en esto, ¿no? Hiciste un máster. Sí, al acabar la carrera, esto fue octubre, hice todo el curso, acabé el grado y en septiembre empecé un máster busqué un máster oficial porque quería que fuese oficial. Hice unas pruebas para un máster sobre comunicación política en Madrid, y estaba a punto de irme. Bueno, probé el examen, la pequeña prueba que hacían me concedieron, pero no quería dejar la experiencia de trabajar en el gabinete de comunicación. Y entonces rechacé el máster en Madrid y me quedé en Valencia, no sé si acertada o equivocadamente, pero la verdad es que estoy muy orgullosa. Me costó mucho la decisión porque, bueno, en Valencia era un máster nuevo, no tenía tanto prestigio, pero estoy muy encantada de haber decidido quedarme en Valencia y entonces compaginé el máster continué en el gabinete de comunicación del PSPB. Y, a ver, porque esto es una cosa que prácticamente en la carrera no se toca. ¿Cómo es el trabajo de un periodista en el gabinete de comunicación de un partido político? O sea, aparte de las campañas electorales, que ahora luego hablaremos de esto, ¿cuáles son las tareas, digamos, más diarias? Bueno, es cierto que no tiene tanta emoción diaria como un periódico, donde cada día ves una historia diferente, es un trabajo más rutinario. Es cierto que no se ve en la carrera, yo solo tuve una asignatura en tercero, o sea, 6 créditos de 240, es decir, no, para nada la carrera está enfocada en los gabinetes de comunicación. De hecho,
escuchando previamente a otros periodistas que han pasado por el programa, alguien decía, los profesores nos decían despectivamente que la mayoría de nosotros íbamos a acabar en gabinete de comunicación, o sea, se ve como algo despectivo. Bueno, yo voy a reivindicar aquí los gabinetes de comunicación porque me siento igual de periodista que cualquier persona que trabaja en un periódico, solo que hacemos un trabajo diferente. Es más rutinario, como decía, generalmente el día empieza con un análisis de los medios. Hay que ver tanto a los medios afines o más afines como los medios que ideológicamente pueden estar más a la contra. Hay que analizar cuál es el orden, cuál es la prioridad del día, de qué se está hablando y intentar marcar tú la agenda política. O sea, tienes dos opciones, o ser un gabinete de comunicación pasivo, es una opción, cada uno elige. Un gabinete de comunicación pasivo donde esperas a reaccionar a las noticias del día o a reaccionar a lo que diga la oposición o a lo que diga el partido de gobierno o a lo que te diga el reportaje de turno que ha sacado un medio concreto, o trabajar por intentar marcar tú la agenda. Generalmente todos los partidos políticos intentan marcar la agenda dentro de sus posibilidades. Es mucho más fácil cuando estás en el gobierno porque evidentemente tienes mucha más acción de actuación. Claro. Pero mi etapa en el PSPB coincidió con la oposición, o sea, el PSPB no alcanzó el gobierno hasta 2015. Y entonces, en esa etapa que estaba el PSPB en la oposición, lo que intentábamos diariamente era intentábamos vender toda la acción que estaba llevando a cabo el partido en muchas áreas y para ello había que tirar de imaginación porque evidentemente el PP, sobre todo en Valencia, con la potencia que tenía, pues tú intentabas hacer un acto con jubilados, por ejemplo, y reunías a 50. El PP intentaba hacer un acto con jubilados y reunía a 500. Entonces, evidentemente era mucho más difícil, pero en un gabinete de comunicación lo que se intenta es que tu mensaje llegue a los medios. No hace falta comprarlos, no quiere decir, cuando la gente dice, no, es que este medio saca mucho a un partido político. Bueno, las afinidades siempre, pero tú tienes que intentar con todos los medios y que todos los medios te llamen, se interesen por lo que tú haces. Unos días sale mejor, otros días sale peor, pero bueno, es un trabajo más rutinario de notas de prensa, cortes de voz, redes sociales intentando vender qué se hace, pero también aprendes mucho de política, aprendes mucho de derecho, aprendes mucho de políticas sociales, o sea, de servicios sociales, cómo funcionan las políticas de dependencia, cómo funciona la sanidad por dentro, cómo funciona la justicia. Es un trabajo muy enriquecedor porque trata muchos ámbitos, porque un político, sea esté en el gobierno o en la oposición, pues tiene que dar respuesta a toda la sociedad. Entonces, tocas muchos ámbitos. Como hemos dicho, participaste en la campaña electoral de las autonómicas de 2015, que devolvió el gobierno al PSPB tras 21 años. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque sí que vemos mucho cómo los periodistas que trabajan en los medios hablan mucho de cómo es cubrir una campaña electoral, ¿no? Pero desde dentro del partido que al final se está enfrentando a esa campaña, ¿cómo se vive? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, una experiencia vital, personal y laboral que le recomiendo a todo el mundo que pueda, ya sea desde dentro de un partido o cubriendo una campaña desde un medio. Una campaña es un proceso de aprendizaje impresionante. Desde dentro de un partido político, ten en cuenta que son días de muchos nervios, de muchos actos, sobre todo es verdad que una campaña como tal son 15 días, pero un partido generalmente está en campaña entre 2 y 3 meses de antelación, lo que se llama la pre-campaña. Vives con una maleta pegada a ti, porque evidentemente intentas exprimir al máximo tu tiempo. O sea, una campaña consiste en recorrer todos los municipios que puedas, todas las localidades que puedas, todos los ámbitos sociales que puedas y de cada uno de ellos hacer, bueno, al día se marcan prioridades, o sea, hay una dirección de comunicación que marca hoy el mensaje del día prioritario es para el acto que vamos a hacer con deportistas, por ejemplo. Entonces sabemos que aunque hagamos 5 actos más, de los cuales informemos a través de notas de prensa o de breves o de una fotonoticia,
La nota importante que tenemos que intentar vender a los medios es la del acto con deportistas, que es lo que ha marcado la dirección. Entonces, el principal anuncio del día es el que haga el representante político. Es mucho más, se trabaja con previsión, no es lo mismo un medio va a escuchar y a ver a intentar coger un titular. Claro. Generalmente, si está bien organizado, que en campaña suele haber mucha desorganización porque las intenciones son muy buenas, pero el día a día se te lleva, cuando has llegado a casa a las 3 de la mañana no te da tiempo a pensar cuál va a ser el mensaje del día siguiente y al día siguiente a las 8 está subida a un coche, por lo tanto, al final te arrastra la vorágine del día a día, pero es mucho más fácil para los periodistas de un gabinete de comunicación porque generalmente saben el mensaje y ya cuando llegan a un meeting los periodistas suelen decir, ay, pero nos acabamos sabiendo el mensaje, o sea, bromeamos con ahora va el párrafo de no sé qué, ahora va la frase, ahora va la anécdota, pero siempre hay una frase diferente, cada día, que es el titular. Y es el titular que nosotras sacamos, o nosotras, las personas que trabajamos en un gabinete de comunicación, tenemos que intentar vender. Es el titular que tienes que estar pendiente y decirle a los periodistas, mira, esto es lo nuevo, o has oído esto que ha dicho, esto no lo dijo el otro día, esto lo hemos ampliado, porque igual en pre-campaña habías anunciado un plan de 50 millones y llega a campaña, haces números y dices que lo vas a hacer de 100. Ya. No sé, es un ejemplo, pero consiste en intentar que, por supuesto, tu partido, o sea, la comunicación del partido para el que trabajas, abra los informativos de las radios, saque un teletipo pronto, tenga un buen espacio en un periódico y que, por supuesto, sea el titular por el que tú has trabajado. Y para eso, fundamental en un gabinete de comunicación, las relaciones intrapersonales con los periodistas de los medios. Tal vez también por eso es muy importante, ¿no?, que haya periodistas en estos gabinetes. Bueno, sí, es fundamental porque a mí nadie me ha pedido que me afilie al partido, no soy quiero decir, yo no soy una, Militante. ¿cómo te diría? Una militante que cuenta un mensaje, o sea, yo con criterio intento hacer mi trabajo, por eso me siento tan orgullosa de ser periodista como cualquier otra persona, porque en mi trabajo hago mi trabajo, mis ideas políticas se quedan al margen. Por supuesto, quizás no podría trabajar en un partido con el que no compartiesen ideológicamente absolutamente nada. Claro. Pero yo no me convierto en un loro que retransmite las políticas las ideas de un dirigente político sin criterio. Cuando yo las paso a un medio, les paso un criterio periodístico antes. Y eso es fundamental, que el representante político lo entienda, que confíe en ti, en tu trabajo, y los medios eso lo saben apreciar porque saben si les estás vendiendo propaganda o les estás dando información. ¿Y hay mucha diferencia entre estar en la comunicación de la oposición y del gobierno? Porque además es que tú has estado en el equipo de prensa de un portavoz, ¿no?, y de una consejería. Bueno, es diferente por la responsabilidad que implica. Cuando no encontré mucha diferencia al pasar del gabinete de comunicación del partido a las Cortes Valencianas. Es verdad que habíamos pasado de estar en la oposición a estar en el gobierno, pero bueno, seguía siendo el gabinete de prensa de un partido político que hacía generalmente iniciativas, ¿no? Seguía siendo partido. Noté más diferencia cuando fui al gobierno. El tiempo que estuve en la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que para los que no sean de Valencia es una especie de fomento, es el fomento valenciano, pasa a ser distinto porque no haces tanta política o haces, pero no tanta. Haces más notas informativas y, sobre todo, el soporte que tienes detrás es infinitamente mayor. O sea, hay veces cuando un periodista que llega a una consejería no conoce técnicamente toda la materia de la que se trata, pero tienes gabinetes técnicos detrás que tú les adoptas o tú dices, mira, esto no me interesa, esto es muy técnico, esto no lo voy a conseguir vender. O sea, tú le das el cariz periodístico, pero tienes un soporte detrás mucho más grande. También te digo que la responsabilidad es mucho más grande y todo lo que digas, o sea, tú en un partido político te puedes pegar contra la pared y que nadie te compre tu mensaje, y en el gobierno tienes que tener mucho cuidado porque cualquier sílaba que digas es susceptible de que te la compren y de liarla, literalmente. Entonces, es un trabajo más agradecido porque te suelen hacer mucho más caso, pero tiene una parte mala, como si dijésemos, que es que te lo compran todo, entonces te compra lo bueno y lo malo.
yo tenía muchas ganas de hacer gobierno y bueno, tengo que decir que sufrí mucho. Siempre he dicho que mis primeras canas fueron de la consellería porque no dormía. O sea, yo literalmente a las 5:30, 6:45 de la mañana tenía los ojos como platos, porque ahí sí que tienes que estar pendiente absolutamente de todo lo que digan en todos los medios. Y entonces a mí me llevaba muchísimo tiempo leerme la prensa. Entonces yo había días que decía, no, me voy a poner el despertador a las 5 porque es que no llego. Ten en cuenta que a las 8 aproximadamente empieza el trabajo con el consejero de turno y él tiene que tener delante un pequeño informe de qué ha salido, qué no ha salido, si hay alguna crítica, por dónde hay que salir o qué es susceptible y peligroso que le pregunten los medios en el acto que vamos a tener a las 8:30 o a las 9 o 9:30. Y no sé si te ha tocado gestionar alguna crisis, no sé si durante el tiempo que llevas trabajando en este ámbito. ¿Alguna crisis? Bueno, trabajando en una consejería de vivienda, cualquier desahucio era una crisis. Claro. Sobre todo cuando la consellera para la que yo trabajaba exigió que vivienda fuera una prioridad. De hecho, era la primera vez que vivienda estaba en el nombre de una consellería y si te fijas es el primer nombre, Consellería de Vivienda, Obras Públicas. Es decir, que tenía mucha relevancia porque además aquí en la Comunidad Valenciana había habido muchos problemas con la anterior etapa de viviendas de protección oficial que se dieron y luego nunca se pagó a la gente. Bueno, quiero decir que había muchos problemas y tenemos una tasa de desahucios pues que era relativamente elevada. Cualquier desahucio era una crisis. Nosotros teníamos un código en el grupo de WhatsApp, la alarmita roja significaba urgencia absoluta y prioridad absoluta, y casi siempre que había una sirena roja en el grupo de WhatsApp era por algún desahucio. Yeah. Más allá de eso, que es muy doloroso, porque tienes a muchas familias y muchas veces no es que no quieras darle una vivienda, es que no tienes los recursos suficientes para poder darles una vivienda. Entonces, personalmente es una situación complicada. No, tuve la suerte y no me tocó vivir. No recuerdo ahora ninguna crisis importante. Qué suerte. Bueno, más que suerte tengo que decir que yo cubrí una baja de maternidad de la jefa de prensa, pero que la consellera dio a luz al mismo tiempo. Por lo tanto, estuve un tiempo sin consellera, era el viceconsejero, era el... Y luego yo creo que los medios fueron un poco benévolos tras su incorporación, hicieron mucha sangre, pero tengo que decir que, bueno, alguna crisis pequeña sí que me tocó vivir, enfrentamientos con el Ayuntamiento de Valencia, de Alicante sobre todo, que eran de la oposición, unas inundaciones con lo que yo implico, ya no me acuerdo, unas inundaciones con lo que yo implico de desastre en nivel de carreteras, aislamiento, pero bueno, no era una consejería muy social más allá de la parte de vivienda y entonces las grandes crisis no son tan grandes como en todo aquello que afecta a sanidad, educación, servicios sociales. Ahora estás trabajando en el Parlamento Europeo, que es muchísimo más grande que el SCORS. ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, yo he hecho mucho de menos el SCORS, lo tengo que decir, y yo siempre digo que a Bruselas me llevaron engañada como una broma, pero no tan broma. Y es una experiencia también inolvidable. O sea, es que de verdad a veces pienso que estoy en un sueño porque cada paso que doy es una experiencia súper enriquecedora y la verdad es que pienso, qué suerte tengo de con la edad que tengo haber visto y haber pasado ya por los sitios por los que he pasado. El Parlamento Europeo fue absoluta casualidad de nuevo. Yo estaba en la consellería de marzo a septiembre y en junio de repente una sentencia sobre el caso Gürtel, los finales de mayo, echa todo al traste el gobierno del PP y contra todo pronóstico hay una moción de censura que gana el Partido Socialista. En esa formación de gobierno se llevan a la de ministra de Sanidad a Carmen Montón, que era consejera de Sanidad en el gobierno valenciano, y por otro lado la que en el gobierno valenciano hace nueva consejera de Sanidad era la número 2 de las Cortes Valencianas. Manolo Mata era el portavoz y Ana Barceló era la portavoz adjunta. Y entonces Ana me llamó y me dijo que si me quería ir con ella a Sanidad.
yo le dije, hombre, no puedo dejar ahora la consejería, estoy cubriendo una baja, a ver cómo se lo digo a la consejera también está de baja, de maternidad, o sea, claro, yo no los puedo dejar tirados y de repente me llama Inmaculada Rodríguez Piñero a decirme que necesita urgente que me vaya y yo le digo, mira, no, lo siento, es que muchas gracias por contar conmigo, pero mis planes no entran a Bruselas, o sea, mi vida personal, quiero decir, me llevaba a Valencia, ¿no? Y además me han ofrecido que me vaya a la Consejería de Sanidad y si decido que sí, será allí. No puede ser, te necesito. Bueno, el que era mi ex jefe, el portavoz en las Cortes, que fue de la primera tanda de asesores que tuvo el Partido Socialista cuando España entró en la Unión Europea, es un apasionado de Europa, me dijo, o sea, estás loca, te tienes que ir, es una experiencia que no vas a olvidar. Y decía, pero Manolo, que no, que sí. Y esto era un fin de semana y total que yo llamé a Inma y le dije que era un viernes, le dije que lo sentía, pero que no. Y el lunes me llamó y me dijo, ¿cuánto me alegro que al final hayas decidido venirte a Bruselas? Y yo dije, no. Y me dijo, sí, me ha pasado, me ha dicho Manolo que al final te vienes. Y lo estaba hablando con el presidente y que te vienes. Y yo, bueno, me fui. Me fui, no me arrepiento, pero que fue un poco así. También tengo que decir que, bueno, yo no soy experta. Inmaculada lleva temas de comercio internacional, ella es titular en comercio internacional. Yo no soy experta en comercio internacional y transporte. De suplente, yo conozco transporte por mi etapa en la consellería, pero ten en cuenta que esto era junio, pero bueno, era para empezar en septiembre. Quedaban 8 meses para unas elecciones europeas, para hacerles las elecciones europeas de 2019. Entonces ella lo que buscaba era un perfil más valenciano, sus dos asistentes, ninguno de los dos, bueno, Borja era valenciano pero llevaba muchos años en Bruselas y la Anika es medio sueca, medio madrileña, la otra asistente. Entonces necesitaba a alguien que tuviese contacto con Valencia y sobre todo que le ayudase a hacer la campaña. Entonces, por eso buscaban un perfil periodístico y no experto. Entonces, la casualidad dio que si hubiese sido en otra etapa de la legislatura, pues hubiese buscado seguramente a un técnico de comercio internacional o un técnico de un politólogo, derecho, quiero decir, un perfil más asociado a lo que es un asistente parlamentario. Pero ella buscaba, por la fecha en la que estábamos, a alguien que pudiese ayudarle de cara a la campaña. Claro. Y allí que me fui y hay una experiencia absolutamente enriquecedora también y sobre todo me ha ayudado a conocer mejor la Unión Europea y a trasladarla mejor a Valencia. O sea, si de algo estoy orgullosa de mi etapa ahora es que me paso el día hablando de Europa con gente aquí en Valencia que me mira con cara extraña y que no, pero si Europa es aquello de aquello de allí que no nos afecta, mentira, Europa nos afecta a todos. Me he convertido en una europeísta apasionada. Sí, yo creo que eso le pasa a todo el mundo que viene a Bruselas. Sí, y además la gente te mira con cara de te han comido la cabeza prácticamente, ¿no? Y dices, no, o sea, empecemos a pensar en Europa de otra forma. Europa no es aquello de allí, Europa también es esto. El 80% de nuestra legislación se deriva de legislación europea. Todo lo que tocamos o prácticamente todo nuestro teléfono móvil no pagamos cuando estamos en Inglaterra porque hay un roaming gratis que ha decidido la Unión Europea. Quiere decir que hay muchas cosas que nos afectan y seguimos pensando en Europa solo para lo malo, pero no nos acordamos de Europa para lo bueno. Y también hay mucho, aunque ahora no esté de moda decirlo y Europa sea algo que se vea como negativo en estos momentos. Creo que más que nunca hay que reivindicar el trabajo de la Unión Europea por mejorar la vida de todos los europeos y también de los españoles. Tienes que venir aquí para verlo, a mí también me ha pasado. Te entiendo un montón. Volviendo a tu periodo universitario, ya me has dicho que no trabajasteis para nada el perfil de periodista que tú representas. Para nada. ¿Crees que actualmente se está integrando un poco o todavía...? Yo recuerdo, es verdad que mi curso fue un poco experimental porque era el primer curso que entraba en grado. O sea, yo soy del primer curso de grado de la Universidad de Valencia. Y entonces era un poco experimental. Yo creo que no habían dado el salto todavía a la era de la digitalización. Yo vi una carrera extremadamente histórica
extremadamente filosófica o de teoría de la comunicación, pero nada práctica. Y la realidad es que el periodismo actual se basa en agencias de comunicación, se basa en un periodismo de redes sociales, o sea, hay mucho, si tú intentas buscar ofertas de trabajo, de lo que más vas a encontrar es expertos en marketing o comunicación social para redes sociales, gestionar las redes sociales de empresas, de organismos, etcétera, y sobre todo, pues por supuesto, el periodismo tradicional, pero es que incluso el periodismo tradicional se está reconvirtiendo a un periodismo multimedia. Entonces, acabaremos por hacer la carrera de periodismo como totalmente inválida. Porque yo, mira, sin comentarlo, sin haber llegado a esta pregunta, antes te he dicho que La Razón fue mi principal escuela de periodismo. Y La Razón Comunidad Valenciana en concreto, luego que he ido conociendo a muchos periodistas, es una de las principales escuelas de periodismo de la Comunidad Valenciana, o sea, por su redacción. Y eso que solo coge becarios de verano, o sea, de mayo a septiembre. Por su redacción han pasado los principales periodistas jóvenes. Te hablo de que ahora tienen hasta 36, 37, que es allí donde hemos aprendido periodismo. Bueno, allí en La Razón y en todas las redacciones como Levante o Provincias, que también coge veranos, todos los veranos a periodistas, pero es que es allí donde aprendemos a ser periodistas, porque salimos de la carrera siendo totalmente perdidos. Yo no sé cómo los directores de los medios se fían de meter a becarios a veces, porque yo ahora pienso, madre mía, qué pardillos éramos. Pero yo desde aquí lanzo un aplauso a los directores comprometidos. Totalmente. Que te lanzan al ruedo y al principio quieres llorar, pero es la mejor forma que tienes de aprender a descubrir un titular en una rueda de prensa, a descubrir cuál es el corte en una radio y de hacerlo rápido, o de hacer un teletipo en 5 minutos de una rueda de prensa que ha durado 50. Sí, sí, hasta que no estás solo ante el peligro no... Exactamente, y para eso tienes que, es verdad que siempre es en verano, que baja la actividad informativa, pero da igual. Yo he estado en un gobierno y en verano, en julio y agosto, sigue habiendo actividad absoluta, y venían los becarios y los pobres con una cara de asustados, pero hemos aprendido, yo creo que toda la generación de periodistas que actualmente estamos trabajando, porque hemos tenido la suerte, hemos aprendido en la calle y en los medios, no en la carrera. Dicen muy poco de las universidades, pero creo que es así. Sí, pero es verdad, es verdad. Yo creo que también se debe mucho el hecho de que no se toque tanto el periodismo, digamos, corporativo, institucional, político, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es como cruzar la línea, como pasarse al lado oscuro. Sí, es que yo creo que todavía está instalada una superioridad moral en muchos sectores periodísticos tradicionales sobre el trabajo de los gabinetes de comunicación. Al fin y al cabo, los gabinetes de comunicación no tienen tanto tiempo. Las grandes empresas, que fueron las primeras en tener gabinetes de comunicación, y los gobiernos, no hace tanto que tienen gabinetes de comunicación, hace tiempo que tenían propaganda, pero los gabinetes de comunicación como tal, profesionalizado, con gente que convierte la propaganda en información, o sea, que no vende propaganda o marketing, sino vende información y contenido relevante, no hace tanto tiempo. Entonces yo creo que todavía hay una cierta superioridad moral del periodismo, que no te digo que es verdad el cuarto poder, que sin periodismo no hay democracia, quiero decir que siempre se ha considerado a los periodistas de los medios como ese contrapoder, y al fin y al cabo los gabinetes de comunicación estás del lado del poder, pero no dejamos de hacer periodismo. O sea, un buen periodista de un buen gabinete de comunicación no deja de ser periodista. No hace información, hace comunicación, pero no deja de ser buen periodista. Si lo hace bien, por supuesto. Malos periodistas también hay en los medios. Claro, sí, y malos periodistas también hay un gabinete de comunicación que te intentan vender la moto y no lo sacas de ahí. Pero yo reivindico el trabajo de... Uy, qué reivindicativa estoy. Qué genio me sale aquí. Hay buenos periodistas también, y yo creo que poco a poco, conforme avanzamos en este ámbito de que cada vez hay más gente con gabinetes de comunicación profesionalizados, los periodistas que trabajan en los medios, yo me resisto a llamarlo el lado bueno, por no hacer esa distinción, pero bueno, para que nos entendamos, es broma. Que trabajan en los medios,
empiezan a vernos como necesarios, o sea, porque les facilitamos la tarea, sobre todo Exacto. en un mundo en el que cada vez, por desgracia, la precariedad es mayor, el tiempo es menor, prima la inmediatez, ya no hay tiempo para reflexionar, ahora los medios te exigen mucho trabajo en poco tiempo y además que saques corte, que prácticamente se haga la foto y que completes un reportaje de 2 páginas porque sois 3 periodistas para un periódico entero, es un decir. Entonces, los medios, los periodistas de los gabinetes de comunicación se convierten en aliados. Se convierten en aliados para ayudarte a tu trabajo, para facilitarte la foto, porque igual no te ha dado tiempo y entonces recurres a la foto del gabinete de comunicación, que también trabaja y tiene sus fotógrafos, para que le cuentes una anécdota porque tiene que dar una pincelada de color a la crónica y no sabe por dónde tirar, e incluso para que le facilites información, siempre y cuando sea buena información, ya te digo, y no sea propaganda. Entonces, poco a poco se está dejando de hacer esa distinción entre periodistas buenos y periodistas malos. Simplemente hemos llegado a la conclusión de que somos 2 lados de la misma moneda, pero ya no somos el enemigo. ¿Y qué debería hacer un periodista, un joven periodista, que quiera dedicarse a la comunicación política institucional? Bueno, por salud mental, como he dicho antes, no tienes que ser militante, por supuesto, y yo huiría de un partido que te obligase a ser militante para trabajar para trabajar. Evidentemente tienes que tener la confianza de los jefes. Si aunque no te exijan ser militante, tu jefe no confía en ti, tu jefe, me refiero en este caso al representante político, no confía en tu trabajo, sal de allí, porque vas a salir mal parado, no vas a disfrutar, te vas a frustrar y la imagen que al final se va a proyectar de ti cuando quieras salir de los medios tampoco va a ser buena. Entonces, necesitas confianza. Entonces, partiendo de eso, primero buscar algún partido que ciertamente puedas compartir alguna cosa. No te digo que todo, pero que lo alguna básico. cosa. Que decir, claro, cuestiones como la democracia, la libertad, o sea, a mí esto me matarán si lo digo, pero que decir, yo podría trabajar con el PP si me llamasen, o podría trabajar con Compromís, o podría trabajar con Podemos, o sea, eso, porque puedes no compartir alguna cosa. Pero, o sea, en mi trabajo como periodista, yo luego votaré, habrá cosas que considere inaceptables y no votaré a algunos partidos eso lo tienes que intentar dejar un poco al margen, pero evidentemente tienes que tener la confianza de tu jefe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primero te tiene que gustar la comunicación política. Es decir, tienes que leer mucho de política. Si no te gusta la política, porque este es un mundo un poco duro. La política, el lado sucio también lo tiene. Supongo que está en todas las profesiones, en todos los sitios. La competitividad, hablaba, la rivalidad en una redacción también es muy dura. Pero quiero decir, aquí en política también los cuchillos también suelen volar, ¿no? Suelen volar muy fácilmente. Entonces, bueno, si te gusta la política, si te gusta la comunicación, si estás interesado, es que no sé muy bien cómo se llega, porque como yo llegué de casualidad, pero recibimos muchos currículums y hemos tenido muchos becarios. Entonces, plantarte allí delante con todo el morro del mundo y decir, soy periodista y me gustaría probarlo, me gustaría trabajar o probarlo en la carrera, ser becarios. No tenéis que tener, o sea, yo un mensaje que lanzo a los nuevos periodistas o a los que están terminando la carrera es que hay que echarle morro. Morro en el sentido de que hay que ser valiente y si te cierran 5 puertas, te han cerrado 5, pero de repente se abre una pequeña ventanita que no sabes dónde te va a llevar luego. Buscarte tú el hueco también mucho. Claro, hay que buscarse. Cada uno tiene que saber en qué quiere ser. Una periodista, una profesora que teníamos de divulgación científica decía, mi trabajo no es apasionante, no es mayoritario, pero como me encanta, soy buena en lo que hago. Entonces, en todo lo que tiene que ser de divulgación científica me llama. Entonces, yo creo que una buena estrategia es saber qué te gusta, qué es lo que te apasiona, te tiene que apasionar. Supongo que como en todos los trabajos, o sea, en lo que te apasiona, vea por ello. Entonces, si un partido político te dice que no, aunque sea el que tú votas, vete al que no votas y prueba, porque
es la experiencia, o sea, lo que tú tienes que demostrar es que eres buen periodista, no que eres buen militante. Y entonces yo les animo a todos los periodistas que les guste, que no es fácil, porque generalmente los partidos políticos tienen gabinetes de comunicación con mucho tiempo, pero cuando yo empecé era un gabinete muy joven, todos éramos muy jóvenes. Y bueno, pues confiaron y ven tu currículum, ven... Es verdad que yo dediqué muchas horas, no soy partidaria, no quiero decir que con ello, pero si mi jornada era de 3 horas y acababa y había un acto, pues yo no me iba y me quedaba al acto a ver cómo trabajaban mis compañeras. Que dice mucho de ti también al final los detallitos. Claro, no, pero, o sea, que sean hábiles y que si, por supuesto, te tienes que ir a estudiar, pues te vayas a estudiar, pero que si tienes tiempo y se ha acabado tu jornada de becario y te vas a ir a tu casa, pues oye, que si te puedes quedar y observas cómo funcionan, cómo de repente te das cuenta de que una señalaba con un círculo cuando decía, no sé, un corte, estaba delante de la grabadora y no sé, el presidente, o sea, Chimo decía, cuando no era presidente, decía una frase que podía ser titular, pues se rayaba los minutos, el minutaje, pues, que a mí no se me había ocurrido de becario, y decía, mira, así voy. Es decir, aprendes. Pero todo es experiencia, entonces les animo a que tengan la experiencia. Si les gusta, que sean valientes, que preparen su currículum. Y que es verdad que al principio nadie tiene experiencia, por eso son tan importantes las prácticas universitarias y regladas que todo el mundo tiene que hacer. Entonces, que las enfoquen a algo que les guste. Y luego tengo una pregunta que me gusta hacerle a todo el mundo que ha estudiado periodismo, que es muy difícil, ¿eh? O sea, una respuesta aproximada. A ver. Desde el principio del grado nos dicen mucho que es una de las carreras con menos inserción laboral de las que hay. Entonces, de tu promoción, ¿cuánta gente crees que está trabajando en el ámbito del periodismo comunicación? Aproximado. Eso es totalmente cierto. Mi primera clase, un lunes a las 8 de la mañana, pardillos todos acojonados. La primera profesora, no sé qué hacéis aquí, qué desperdicio de talento. Así empecé, esa fue la primera frase de mi carrera, porque entonces se exigía mucho, era a un sobre 10 y creo que ese año estuvo en un 8,99 o una... Quiero decir, que éramos gente que estábamos allí que no nos habíamos metido a periodismo porque era, mira, lo que ha quedado libre. Y que la primera frase del primer profesor que aparece por la puerta sea esa, desanima mucho. Es cierto que conforme van pasando los años te vas desilusionando, ya te das cuenta de que no vas a poder cambiar el mundo tanto como tú querías, que se va quedando gente por el camino. Pero yo, o sea, quiero hacer he dicho lo de la primera frase porque el día de fin de carrera, el día que nos graduamos, los profesores nos hicieron un vídeo y un profesor que yo no había tenido porque no lo había elegido, que es el periodista que cubre cortes, con el que luego he tenido muchísima relación para Televisión Española, la Comunidad Valenciana, Ricardo Pomares, nos dijo algo así como: no os dejéis vencer por el pesimismo y seguid vuestros sueños. Qué bonito. No todos lo hemos conseguido, pero somos mucho más de los que aquella promoción de plena crisis los profesores pensaban. Éramos 80 y podría decir que somos 10 tirando por lo alto, porque estoy convencido de que alguno de los 80 se me escapa. Que controle igual somos 6 y pon 10, un 8% solo. Pero porque mucha gente ha encontrado otra vocación, hay gente que no ha encontrado lamentablemente un hueco porque la situación de los medios está muy mal. Pero creo que no hay que caer en el desánimo y que hay que perseguir los sueños. Entonces, eso es verdad que es una profesión que tiene muy mala salida actualmente. Trabajamos muchas horas, los salarios no son buenos, no somos héroes como pueden ser ahora mismo los médicos, los enfermeros, el personal sanitario, pero hacemos mucha falta porque sin nosotros no hay democracia y eso es verdad. Entonces, creo que el periodismo es fundamental, que no deberíamos dejar que ningún profesor de periodismo precisamente nos desanimase sobre la carrera de periodismo y que lo que haría falta es formar buenos periodistas porque harían falta mejores y más periodistas. Entonces, no creo que haya que desanimarnos,
Yo, si diese clase en una carrera o en un máster de periodismo, les animaría a ser periodistas con más fuerza incluso que con la que entraron, porque vista la profesión por dentro, hacen falta más periodistas. Hacen falta, sí. ¿Y qué crees que podría cambiarse en el grado para facilitar un poco la transición desde la facultad al mundo laboral? Más prácticas, desde luego, y un currículum académico mucho más práctico. O sea, ya no solo el hecho de hacer prácticas en un medio, que es verdad que los medios, con la precariedad que tienen, pues muchas veces no tienen capacidad de absorción, pero es fundamental, claro, la teoría de la comunicación y es fundamental la historia del periodismo, pero necesitamos aprender más del mundo real. Los periodistas somos relatores del mundo. Somos intérpretes del mundo y para ello tenemos que aprender a interpretarlo. Entonces, ya no solo prácticas, bueno, redacción periodística debe ser fundamental. O sea, yo aprendería a redactar, a locutar y a hablar en televisión desde primero de carrera. O sea, y lo llevaría a los 4 o 5 años. O sea, eso no lo dejaría. No puedo entender cómo sea algo residual. Pero luego daría muchas más asignaturas prácticas en el sentido de economía, para entender cómo funciona la economía real, de sociología, de historia contemporánea o geografía del mundo actual que se llamaba entonces, o sea, de cuáles son los conflictos del mundo, cuáles son las instituciones, cómo funciona la Unión Europea, qué está pasando en Oriente Medio, qué está pasando en la guerra Estados Unidos-China, por qué, los motivos. O sea, daría las claves para que los periodistas empezasen a saber interpretar el mundo que los rodea. O sea, debemos aprender a interpretar el mundo que nos rodea desde primero de carrera. No puede ser que nos enseñen mucha teoría, pero que no nos enseñen a interpretar qué tenemos delante, porque al final vamos a acabar siendo intérpretes de la realidad. Sí, sí. Y si tuvieras que darles un consejo a los periodistas más jóvenes, que estén estudiando, que hayan acabado, ¿qué mensaje te gustaría que les llegara? Que no se desanimen, que lean mucha prensa, que eso parece un tópico y que a veces puede parecer un poco coñazo. No hace falta leer toda la prensa ni todos los medios. O sea, tienes que saber buscar. Mi consejo es que intenten. Hay gente que no lo sabe y es más difícil. Entonces, que hagan una mirada más generalista. Pero si alguien sabe que le gusta la política, por ejemplo, antes me preguntabas para entrar a un gabinete de comunicación, que lea mucho de lo que le interesa, que se vaya a las notas de prensa de un gabinete de comunicación y vea qué estilo de un partido político, que están todas colgadas en las webs, y que vean cómo se hacen o cuál es el estilo, que luego las busque en la prensa, cómo se han recogido, que lean mucho de lo suyo, o que lean solo a un periodista que les guste, no sé, por ejemplo, la Unión Europea. Hay corresponsales buenísimos, que hacen crónicas buenísimas. Estoy pensando en Suáncer, José Luis Concejero, de COPE, Suáncer del Mundo, Nacho Alarcón del Confidencial. Hay gente que hace crónicas muy buenas, por ejemplo, en la Unión Europea. Pues lee esas crónicas, que lean de lo que les interesa y que sean los mejores en lo que les gusta. Si son los mejores, tendrán más oportunidades que si saben un poquito de todo, van a ser multitarea. Pero yo reivindico que sean los mejores, porque estoy convencida de que la gente que entra a una universidad de periodismo son los mejores, tienen un currículum porque les gusta, porque están apasionados y yo confío en ellos y confío mucho en las nuevas generaciones que nos van a dar unas cuantas lecciones de periodismo a los que llevamos en esto unos años, porque vais a aprender mucho muy rápido de nuevas tecnologías y no os vais a dejar atrás en nada. Así que salid y comeros el mundo que es vuestro. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo. Gracias a ti. Y a los que estáis al otro lado, pues nos escuchamos en el próximo programa.